Saben. Bien, basta de historia. Vamos a hablar de presente y está con nosotros Samuel Doria Medina, a quien lo voy a saludar cordialmente. Samuel, ¿cómo te va? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a toda tu audiencia en Fides. También unos segundos para dar mi homenaje a los héroes de la democracia de la calle Harrington. Hoy se cumplen 40 años de ese fatídico hecho, porque fue en el año 81 que los mataron, ¿no? Y te recuerdo uno de los fundadores del MIR, que no te estaba saliendo el nombre, era Jorge Ríos Dalens, que estaba en esa foto, si no me equivoco. Entonces, mi homenaje, mi respeto a estos hombres, gracias a los cuales gozamos 40 años de democracia en Bolivia. Ajá. ¿Conociste a alguno de ellos? Tú comenzaste tu trayectoria política en el MIR. Samuel, ¿conociste a alguno de ellos? Mira, yo ingresé al MIR en el año 1985, cuando ya el MIR se había dividido. Por un lado estaba Jaime Paz, por otro lado estaba Antonio Naraníbar, y obviamente ya había muerto Jorge Ríos en Chile. Entonces conocí a esa segunda camada de dirigentes, se puede decir, donde estaban Jaime Paz, Antonio Naraníbar, Óscar Eid, Guillermo Capobianco, que también ha fallecido ya. He visto que estaba también ahí Polilla López, muy flaquito, un tarijeño, dirigente del MIR. Se la ve a Gloria Ardaya también en la foto esa, en la parte de atrás. Sí, a ellos los he conocido, pero a las personas que fallecieron en la calle Harrington, no. Yo no estaba en el MIR, los conocía de vista, algunos como a Navarro, ¿no? Pero después he conocido a los hijos de ellos, ¿no? Elizabeth Reyes, por ejemplo, ha sido diputada y una importante dirigente de Unidad Nacional, y es hija de Pepe Reyes. Pero a ellos no tuve el gusto de conocerlos. Uno de ellos fue catedrático en la Católica. Ninguno de ellos fue tucate en la Católica. No, porque me imagino que estarían en comunicación o en psicología, no en la parte... En economía estaba uno de ellos, no recuerdo quién, pero bueno, está bien. Samuel, ¿cómo estás? ¿Te estás cuidando? Bueno, sí, me cuido, pero trabajo, me he estado moviendo por algunos lugares con todas las medidas de seguridad, y por suerte no he tenido ningún síntoma hasta el momento. Ajá. Bueno, estás realizando tu actividad de siempre, es decir, la económica, es decir, el hombre de negocios, pero también la política. ¿Cómo ves tú, con rumbo a las elecciones municipales, la posibilidad de postergar la elección dada la situación terrible que estamos viviendo? Mira, Mario, de acuerdo a los especialistas, el momento más duro de la segunda ola va a ser en el mes de febrero. Ya en los últimos días estamos por encima de los 2,000 casos diarios. Antes de que termine este mes de enero vamos a superar los 200,000 casos. Entonces, realmente estamos en un momento difícil. Yo creo que lo más sensato, lo más adecuado es de que en esta reunión que va a tener el Tribunal Supremo Electoral el próximo lunes puedan postergar 45, 60 días la fecha de la elección. Porque pensar que en febrero, en el pico de la pandemia, pueda haber campaña, pueda haber actividad, no me parece racional. Waldo Albarracín ya ha suspendido los actos de campaña en la calle como una contribución a evitar que haya más contagios, pero hay otra gente que está haciendo campaña, que está contribuyendo a que se difunda más el COVID, y cada día escuchamos más personas infectadas, más personas que fallecen. Entonces, creo que es muy importante que tengamos en cuenta que postergando las elecciones 45 o 60 días, vamos a tener un proceso electoral más activo, más adecuado, y no va
colaborar a que el COVID llegue y mate a más gente. Estoy viendo en este instante lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, prudencia. ¿Qué es prudencia? Dice, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. ¿Por qué destaco la palabra prudencia? Porque el gobierno central le ha dicho a La Paz que no es prudente una cuarentena rígida. ¿A qué prudencia se estará refiriendo, no? ¿Y cuál es tu posición sobre el particular? Mira, Mario, yo creo que tenemos la ventaja en el mundo de que hemos enfrentado una primera ola el año anterior y hemos aprendido. Por ejemplo, yo todavía estoy asombrado cómo el gobierno actual no utiliza esa experiencia, porque lo que se necesita en este momento son medicinas. Si se trata adecuadamente a las personas que se contagian, van a salir adelante y se van a salvar. El problema es que si esas personas no reciben la medicación, se les va a complicar los pulmones y se van a morir. Entonces el gobierno debería estar entregando medicamentos a todas las personas que lo necesiten. De la misma manera, hemos visto de que el año pasado se ha hecho cuarentenas rígidas que no se cumplían en su totalidad. Yo recuerdo de que en muchos lugares seguían funcionando las actividades y los que paraban tenían un serio perjuicio en su economía. Se han cerrado miles de empresas, se han perdido muchos empleos. Entonces está claro en todo el mundo ya que el desafío es manejar con prudencia la salud y con prudencia la economía. O sea, además yo creo que si en este momento se quisiera hacer una cuarentena rígida, mucha gente no va a hacer caso, porque necesita trabajar para vivir, para comer. Entonces lo que hay que hacer es tener desde el gobierno las medicinas necesarias, los hospitales, los médicos necesarios. La vacuna, lastimosamente, va a llegar recién en los próximos meses y seguramente la vacunación va a ser una solución el segundo semestre de este año 2021. Entonces, creo que en materia económica lo mismo. Si a una empresa pequeña se le dice que va a volver a cerrar, eso significa que la empresa se acabe. Entonces, yo he estado viendo en Santa Cruz, en La Paz, en el Alto, que hay mucha gente que no usa barbijo todavía. Entonces, tenemos que utilizar las medidas de bioseguridad preventivas, usar barbijo, distancia social, no salir si no es necesario, nada de fiestas, reuniones sociales por el momento. Y yo creo que eso va a ser mucho más efectivo que querer hacer una cuarentena rígida, donde va a haber sectores que no van a cumplir y no va a haber ni policía ni ejército suficiente para cuidar a todos los ciudadanos. Bien, Samuel, dame un minutito nada más para ir a un corte. Luego de los mensajes te voy a preguntar si economía y salud en esta circunstancia no son contradictorias, no son dicotómicas, o tendríamos que escoger o entre salud o economía. No sé, te voy a preguntar luego los mensajes, Samuel. Ocho de la mañana con 53 minutos, estamos con Samuel Doria Medina, aquí en el Café de la Mañana de Radio Fides. Samuel, tú acabas de decirnos que hay que ser prudente en ambos casos, pero yo me estoy preguntando si se puede convivir en ambos casos, si no son dicotómicos, o escoges economía o la salud, o se puede hacer realmente ambas cosas. Mira, Mario, en el extremo, si paráramos todos, nos quedaríamos en nuestras casas. Eso no solamente afectaría a muchos sectores que ganan al día, o sea, que reciben recursos para poder alimentarse cada día,
esas personas quedarían sin posibilidad de alimentarse, otros perderían sus empleos. Realmente sería un panorama económico muy complicado. Y en el extremo, habría menos recursos en la economía para canalizarlos a la salud. Bolivia es uno de los países que tiene una de las tasas de mortalidad más altas del continente, porque tenemos el peor sistema de salud del continente. Entonces necesitamos recursos para ir mejorando también el sector de la salud. Entonces creo que es importante tener en cuenta de que es necesaria la economía para que mejore la salud. Ahora, desde luego, si alguien está enfermo, tiene que seguir un tratamiento médico y no podrá trabajar, pero las personas que ya les ha dado o que no les ha dado, pueden seguir trabajando. Yo te comento una experiencia. Yo tengo una construcción y el año pasado en esa construcción, cuando ya se aprobó la posibilidad de reanudar actividades, volvieron a trabajar, eran 300 trabajadores. Teníamos medidas de bioseguridad, médico en la obra, control diario, y se contagiaron algunas personas. Se contagiaron en el anterior año 90 personas de las 300 que trabajaban. Lo interesante es de que se dio tratamiento oportuno a esas 90 personas. Ninguno tuvo que ser internado en una clínica, todos se han recuperado y la obra siguió adelante y está básicamente en cronograma. Entonces, si yo le encuentro alguna similitud con este tema de financiero, decir, se posterga los pagos en la banca a todos, cuando hay sectores que no necesitan, hay algunos que necesitan, otros que no necesitan. Es lo mismo decir, nadie trabaja. Hay personas que están enfermas, que no podrán trabajar, pero hay muchas personas que sí pueden trabajar. Entonces, estas medidas generalizadas no son lo mejor para tratar estos problemas. Ajá. Bien, y en lo económico creo que tengo algunas coincidencias contigo. Soy un liberal, económicamente hablando. Sé que tengo la impresión que el Estado no debería meterse prácticamente en nada. Por ahí, en lo económico, por ahí en petróleo, gas, pare de contar un poco de minería. Pero no, yo no tengo la idea de que el Estado empiece a hacer cartón, en papel, computadoras, etcétera, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de importar Remdesivir, hay gente que está ofreciendo Remdesivir a 6.000 bolivianos y el costo es 1.200. ¿Debería el Estado en esta circunstancia meterse a importar, por ejemplo, Remdesivir para todos los que están enfermos, meterse excepcionalmente en el tema económico o dejar nomás que los privados hagan fluir lo que tienen que hacer fluir? Mira, yo creo en el mercado, pero creo que el Estado también tiene un rol. Y en una situación de emergencia como la que estamos atravesando en Bolivia y en el mundo, el Estado tiene que contribuir a resolver estos temas. El Estado debería comprar unas cuantas toneladas de Remdesivir y distribuir a las personas que están enfermas. De lo contrario, solamente las personas que tienen un ingreso alto tienen acceso al Remdesivir. He escuchado que está en 2.000, 3.000, 6.000 bolivianos. Los que puedan comprar a ese precio van a ser muy pocos. Entonces, es fundamental que el Estado compre el Remdesivir y que lo distribuya a las personas que lo necesitan. Y hay otros medicamentos también que son muy importantes. El Estado debería estar dando esos kits para las personas que se enferman. Esa para mí es la medida más efectiva para combatir el coronavirus en este momento. Ajá. Y en este mismo contexto te hago la precisión contigo. Tú eres un exitoso empresario con todos los merecimientos, no hay duda. Por ejemplo, ¿podrías gestionar ante el gobierno o alguien con la capacidad económica suficiente podría gestionar ante el gobierno la compra de vacunas, por ejemplo, al margen de lo que diga el Ministerio de Salud? ¿Tú crees que se podría hacer eso? Es más, ¿alguien quisiera hacerlo?
Mira, tenemos el ejemplo del Perú. El día martes el Perú ha sacado un decreto donde permite que todas las empresas organizadas, autorizadas en materia de insumos médicos, pueden importar la vacuna. Entonces, yo creo que si en nuestro país se permitiera también que se importe la vacuna, se incentive a la importación de la vacuna, eso haría que las vacunas que está trayendo el Estado puedan llegar más rápidamente a otros sectores que no van a poder comprar la vacuna. Y como inclusive el precio es reservado y secreto, tal vez vamos a poder comprar la vacuna a un menor precio de manera directa. Entonces, definitivamente la vacuna es la solución de largo plazo y no debería haber ninguna restricción para que se pueda importar la vacuna y se pueda distribuir o se pueda vender en las farmacias. Yo creo que eso va a pasar, igual que las famosas pruebas rápidas, pruebas PCR. En un principio era muy difícil tener acceso a ellas, pero en este momento hay gran cantidad de laboratorios, farmacias que ofrecen. Lo mismo debería pasar con la vacuna, que se abra la posibilidad de importación de manera tal de que uno pueda ir a la farmacia y hacerse poner la vacuna. Uh-huh. Bien, aprovecho tu conocimiento de economía, Samuel. ¿Te animarías a hacer un diagnóstico en este instante? Mira, hay 5 fases de la pandemia en salud. Dice el alcalde que estamos a punto de entrar a la 5ª fase. ¿Te animarías a decir en qué fase estaría la economía en este instante y qué debería hacer el gobierno hacia adelante con el tema económico? Está bien lo que hace con los bancos, tendría que devaluar, tendría que inyectar más dinero a través de bonos. ¿Qué debería hacer el gobierno? Sí, Mario, con todo gusto. Yo tengo la preocupación que el gobierno no tiene un plan. Ha estado sacando medidas aisladas, muchas de esas medidas que agudizan la crisis económica que estamos viviendo como consecuencia de la crisis mundial. Entonces, el gobierno debería escuchar más a los diferentes sectores, preparar un plan, evitar el querer poner más impuestos en este momento. Eso desincentiva a las inversiones, desincentiva a la generación de empleos y tomar medidas como esta de prolongar durante 6 meses más los pagos de capital e intereses en la banca. Son medidas muy peligrosas. Yo creo que si al transporte se le hubiera explicado las consecuencias de una medida así, hubieran entendido perfectamente. Y obviamente hay sectores que no pueden pagar. A esos sectores habrá que darles, a esas personas habrá que darles más plazo. Pero hacer estas medidas generalizadas de que a todos se les perdona el pago de capital e intereses por 6 meses más, es una medida muy peligrosa, es una medida que puede generar una crisis financiera. Y vos sabes, yo no soy una persona que exagera las cosas, pero yo hacía recuerdo que así sucedió con el gobierno de la UDP hace más de 30 años. El gobierno empezó a ceder y ceder a los sindicatos y se generalizó la crisis financiera, crisis económica. Entonces creo que es muy importante que el gobierno esté a tiempo de evitar ese tipo de medidas, de ahuyentar la inversión, de ahuyentar el empleo, de manera tal de que podamos recuperar la economía este año. De lo contrario, vamos a entrar en una espiral de presiones de los distintos sectores y la economía se va a ir deteriorando en vez de mejorar. Bien, Samuel, te agradezco mucho la participación en el Café de la Mañana de FIDE. Siempre están abiertas las puertas para un cafecito. Gracias. Gracias, Mario. Muy buenos días. Bien, Samuel Doria Medina, su palabra, importante siempre.